ven, como no ha habido una buena circulación en las válvulas, ha habido una alteración de las válvulas como crecimiento de las venas, va a haber una tortuosidad y esto va a hacer que no haya una buena circulación a nivel de los miembros distales del cuerpo. Pasemos al siguiente. Las patologías asociadas al sistema venoso superficial, vamos a encontrar primero, ¿cuál es el mecanismo? En el libro nos dice que pueden ser de dos tipos, primarios y secundarios. Uno de los primarios puede ser la herencia, genético, femenino, obeso, en factores que pueden aumentar la probabilidad de desarrollar varices. Por ejemplo, en el libro nos menciona en las mujeres obesas, mujeres multíparas, y que pueden ser las primarias, y pacientes que hacen ejercicio. Y hay otros que son las que serían las secundarias, que están causadas por, digamos, esfuerzos físicos, como los fisiculturistas, que van a presentar un aumento del calibre de las venas superficiales. Los factores de riesgo más comunes que podemos encontrar es la falla de las válvulas y como también la dilatación y la deformación que vamos a ir viendo. Y la clasificación de las varices van a ser, como les había dicho, que pueden ser primarias y las secundarias, que pueden ser y algo que me olvidé, que también en los pacientes que están en bipedestación, o sea, que no hacen nada, que todo el tiempo están sentados, no hacen ejercicio. En pacientes que también están todo el tiempo parados. Por ejemplo, los que quieren ser cirujanos tienen que ya utilizar sus medias de compresión para que en un futuro no tengan varices. Aparte de lo que son los factores genéticos. Puedes pasar. Aquí, como ven, esta es una vena normal, como hay una buena circulación, las válvulas y el flujo es normal. Sin embargo, cuando hay una alteración, una dilatación, las válvulas no están confluyendo de manera correcta, por eso hay una dilatación, un aumento de volumen, tanto del calibre de las venas como un aumento de la piel, y la cual se puede visualizar en los trayectos varicosos de las extremidades inferiores. Pasamos al siguiente. Eso es una vena normal, como han visto, y una vena patológica, ¿no? ¿Cuáles son las patologías que podríamos tener en este tipo de pacientes que va a haber esta alteración? Por ejemplo, la trombosis venosa profunda. Lo que veíamos, ¿no ves? Es un edema unilateral donde vemos que hay un cambio de coloración por la obstrucción de las venas. Otro que sería la tromboflebitis, por los que han presentado o han utilizado, alguna vez se han hecho inyectar, o algún familiar se han hecho inyectar, o cuando han hecho sus prácticas en fisiología y se ha tomado la muestra de sangre, ¿no ven? El año pasado. Muchos de ustedes tal vez han salido con una tromboflebitis. ¿Por qué? Porque han hecho una mala técnica y ha habido una infección, incluso ha habido una inflamación. Entonces, también puede ser producido por eso. Y la otra es la compresión venosa central, que esta van a ver que hay una obstrucción a nivel de las venas centrales, como la vena cava superior, que también van a producir un síndrome del mediastínico, que vamos a ir más adelante, y estas van a provocar que haya una dilatación de las venas periféricas. Siguiente. Este es el síndrome del mediastínico. Es una relación de las venas, y en su relación de las venas superficiales, ¿qué vamos a ver? En el síndrome del mediastínico van a ver que aquí tenemos un hueco. El hueco supraclavicular, donde este paciente no se ve. Es un paciente, como ven, medianamente no es obeso. Y ven aquí la circulación colateral que van a ver alrededor. Ya no funciona. ¿Ya? Entonces, esto usualmente, si ven este tipo de pacientes, tienen que sospechar en pacientes con cáncer, porque tiene un tumor o un cáncer a nivel del pulmón. ¿Ok? Es importante esto para ver si
si podemos encontrar complicaciones severas. Algo que veíamos en las prácticas con los chicos, que a veces que nosotros podemos ser aparentemente sanos, podemos tener algún tipo de rasgos que pueden llevar y conllevar a una enfermedad que se puede diagnosticar de manera temprana. Siguiente. Los diagnósticos y el manejo de las afecciones venosas, vamos a ver el diagnóstico. Primero, lo más primordial es la historia clínica, que tiene que ser detallada, recopilada en el caso de que no sean por el paciente, por los familiares. Tenemos que preguntar y ser muy insidiosos en el diagnóstico, o sea, de los síntomas, que tenemos que decir cuándo le empezó a doler, si le duele antes, en la mañana, o si no le duele en la noche, porque son las diferencias con las arteriales. Y si el dolor es quemante, opresivo, o sea, tenemos que ir viendo y preguntando de manera insidiosa las características del dolor, por ejemplo. Los laboratorios o los estudios paraclínicos que podemos usar son el ultrasonido o el ecodoppler para diferenciar si es una trombosis venosa profunda, o la resonancia magnética, que es otro de los estudios que nos podemos utilizar para diagnosticar si es una trombosis venosa profunda o superficial. Pasamos al siguiente. Bueno, ¿cuál es la anamnesis que tenemos que preguntar? O sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos que preguntar al paciente cuando viene a la consulta? El cansancio de las piernas, ¿a qué hora fue? O sea, siempre el paciente va a decir, me siento pesado, tengo frío en mis pies, me queman. O sea, dependiendo de qué te está diciendo, nosotros tenemos que ir evaluando si esta es una afectación venosa o arterial. En el caso de la venosa, hay cansancio de los pies, por eso siempre las mamás que están todo el tiempo, o las mujeres que venden, que son comerciantes y todo el tiempo están de pie, entonces cuando llegan a casa dicen, no, me siento cansada, mis pies me duelen, hay sensación de plenitud, o sea, pesadez de sus piernas, hay calambres musculares, edemas, pero en este caso no hay edemas con fobia, por si acaso. Sienten que sus pies están hinchados, porque estaban todo el día en la calle parados, pero, qué genial, ahí tienes. Y esto lo que ven, esto es una tromboflebitis, por si acaso. Porque ven, hay dolor, calor, rubor, y donde ha habido un trayecto, en donde está el trayecto venoso, pero está de color más claro, es distinto, ¿no? Y más abajo, a ver qué más tenemos, hay un aumento de la temperatura, eso sí, va a haber aumento de la temperatura en las venosas, en las arteriales son pálidas y frías. En las venosas van a ser calientes, por eso es una diferencia. El cambio de color y la pigmentación ócrea, por ejemplo, si es una trombosis venosa crónica, van a ver que hay cambios de coloración de la piel, como la dermatitis ócrea. Van a ver pacientes que tienen los pies oscuros y van a ver sus trayectos varicosos, las varices que se pueden ser desde el primero hasta el tercer grado, y pueden, por el hecho de que no hay una buena irrigación, también van a presentar úlceras. ¿Ok? Pasemos al siguiente. Bueno, entre las maniobras que podemos encontrar para el examen físico, las clásicas, el Homans y el Hollow. El Homans que se utiliza, que es la dorsiflexión del pie, en donde vas a encontrar dolor a nivel de las pantorrillas. Luego tenemos el de Meyer, de Power y la de Wember. Esa que es con el tensiómetro, que casi no se utiliza actualmente, pero sí la que tenemos es la de Homans, el del Hollow y también el de Power, que son un dolor que vas a encontrar a nivel del arco plantar a la palpación. Vamos a la siguiente. Bueno, entre el examen físico para las varices ya hemos visto que tenemos que hacer la inspección, tenemos que ver los síntomas dirigidos, tenemos que hacer una pregunta de manera dirigida, la evaluación si hay perforantes, si hay úlceras, evaluar si las válvulas están bien con la ecografía y determinar si hay síndromes de insuficiencia
insuficiencia venosa crónica. Pasamos al siguiente. La prueba de Valsalva es una de las pruebas que nos puede dar igual que se puedan dilatar nuestras venas como las del miembros superiores. Como ven, aquí hay bastantes pruebas que casi no se utilizan. La prueba de Niers, que tiene que haber un segmento de 20 centímetros que tenemos que ver si se llena o no de manera rápida. Las pruebas de Brondi y la de Trendelenburg, que más que estos maniobras más se utilizan para cuando hay una compresión radicular. ¿Ok? Pasamos al siguiente. Las opciones de tratamiento. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Medidas efectivas de conservación. Utilizar medidas medias de compresión. En nuestro medio contamos medios de compresión de mediana tensión, alta tensión y de baja tensión. Entonces, si vienen a la consulta, les van a decir, doctor, tengo varices, me duele y todo eso. ¿Qué tienen que hacer? Medias. Cuando son de primero o segundo grado, pueden utilizar, son varices superficiales. En caso de que puede haber una puede haber otro tipo de alternativas cuando ya son de grado 3 e incluso llegando a una trombosis profunda. Nosotros utilizamos la escleroterapia, la ablación, la radiofrecuencia que se utiliza en nuestros medios, en nuestro medio, y como último la cirugía. Esto se utiliza más en insuficiencias venosas internas, o sea, la trombosis venosa profunda, que se puede utilizar en la cirugía para poder resecar todo lo que es el sistema venoso interno. Pasamos al siguiente. ¿Qué tenemos que hacer? Medidas de prevención. Como médicos, ustedes que van a salir médicos de primer nivel, la educación es muy importante, es crucial, que tenemos que fomentar hábitos saludables. Puedo aconsejar los factores de riesgo que hemos dicho. El sedentarismo te produce también varices, que esté todo el tiempo sentado, el hecho que esté mucho tiempo de pie también te produce varices. Entonces tenemos que nosotros enfatizar que puedan hacer ejercicios, ¿no? Es bueno y recomendable según la OMS una hora al día de hacer alguna actividad física. Y sí o sí, si ven ustedes que tienen proyectos varicosos, algunos de sus familiares o ustedes mismos, tienen que hacer una consulta periódica para evitar que estas pueden llegar a complicarse, como la trombosis venosa profunda o producir úlceras varicosas y otro tipo de complicaciones. Pasamos al siguiente. En relación a la anamnesis, esto no está en el libro, pero es porque la puse, porque es algo que tienen que diferenciar entre las patologías venosas y las patologías arteriales. Para preguntar, porque ambos te van a venir con dolor, te van a decir, doctora o doctor, me duele mis pies, es de tipo quemante, tipo de brasa, eso ya es más característico de la arterial. Y esto con mayor frecuencia de la arterial es en las noches, mientras en la de la venosa es en el día. Se empeora con el ejercicio, o sea, cuando un paciente tiene problemas arteriales es porque cuando hace ejercicio empeora, mientras en la otra no. Vamos a ver que haya cianosis y parestesias, o sea, significa que siento como un hormigueo en mis pies. Rara vez esta es la aparición súbita. Por ejemplo, se considera una emergencia hospitalaria a una oclusión arterial o una oclusión venosa. ¿Qué piensan? ¿Qué? ¿Quiénes dicen arterial? Levanten la mano. Ahora los otros, venosa. Y los que no levantan, no saben. Ya, la que es una en el
emergencia hospitalaria, una emergencia, urgencia, algo que tenemos que atenderle de manera pronta, es la oclusión arterial. ¿Por qué? Porque falta de irrigación, porque el oxígeno que lleva la sangre a los tejidos, ¿quién es? La arteria, ¿no ven? Entonces, puede haber necrosis distal, puede haber ablación incluso del miembro que esté afectado o fluido. Entonces, por eso es una emergencia. ¿Ya? Pasamos al siguiente. ¿Cómo tenemos que ver? ¿Cuáles son los síntomas que tenemos que ver en problemas arteriales, que serían la obstrucción arterial aguda o crónica? Puede ser aguda y puede ser crónica. Algunos nos dicen que tiene que superar más del 50% de la luz del vaso, como también esta tiene que sobrepasar la capacidad funcional. ¿Qué vamos a ver en estos pacientes? ¿Qué síntomas vamos a tener? ¿Cuál dolor? Hemos dicho que es un dolor matutino, quemante, ardor, ¿no ven? Además de que vemos cianosis, palidez. ¿Se acuerdan que les dije en el venoso es cálido? Hay color y también aumento de volumen, como también hay coloración. ¿Ven? En este caso es palidez, es frío, ¿ya? Y va a haber pérdida distal del pelo, o sea, va a haber alopecia. Como no hay irrigación, como no entra oxígeno, entonces también va a ir perdiendo algunas. También va a haber atrofia del mismo músculo y, como hemos visto en algunos pacientes que teníamos en el hospital, ha habido que tenía paquioniquia. ¿Qué significa la paquioniquia? ¿Quién le marca la mano? Mi grupo. Ay, no, qué vergüenza. ¿Qué es paquioniquia? ¿Dónde está Judith? ¿Edith? No, ella ha visto, a él es destinado el paciente con paquioniquia. Es un paciente que tiene insuficiencia venosa y también una insuficiencia arterial, donde se veía que tenía paquioniquia, había cambios de coloración de la piel, tenía trayectos varicosos. Entonces, hubiesen visto esa de ese paciente. Ok, vamos, estos pacientes también van a presentar úlceras distales, pero ya no van a ser dolorosas. En las venosas sí son dolorosas, ¿ya? E incluso si hacemos una auscultación vamos a encontrar soplos. Pasamos al siguiente. Bueno, hay criterios los criterios de claudicación verdadera. ¿Quiénes van a tener claudicación verdadera? Son las insuficiencias arteriales, no las venosas. Donde van a ver que nunca duele, el paciente viene y te dice, ay, me duele, viene a la emergencia a decir, me duele mis pies, se sienta todo y está bien tranquilito. O sea, no va a doler cuando camina. Perdón, no duele cuando está en reposo, pero cuando camina, tiene, digamos, que esperar unos 3 a 5 minutos para seguir caminando, o sea, para que le calme el dolor y siga caminando. A eso, estos son los 5 criterios que nos pueden decir que es una claudicación verdadera. El dolor aparente hacia el ejercicio, ya que hemos dicho que con el ejercicio aumenta. La distancia de la claudicación tiene que ser un espacio prolongado como unos 10 metros y el dolor se presenta en el segmento de las extremidades, ¿ya? Entonces, usualmente más el dolor se evidencia en las pantorrillas. Ok, pasamos. ¿Cuáles son las causas que nos pueden producir claudicación? O sea, que apenas está pudiendo caminar el paciente, ¿no? O que se cansa muy fácilmente, pero no hay disney. Es distinto. O sea, que le duelen los pies, que hace que sí o sí él tenga que descansar. La obstrucción iliofemoral, las obstrucciones femoropopliteas y la obstrucción de las ramas popliteas. ¿Y esto cómo lo vamos a investigar o cómo lo vamos a diagnosticar? Con un ecodoppler. La única que te va a producir una claudicación es una anemia severa. ¿Por qué? Porque no ven los pacientes que tienen poco
glóbulos rojos. El glóbulo rojo es el que lleva el oxígeno a nuestros tejidos. Igual te cansas, ¿no ves? Va a haber claudicación, pero en este caso es de ambos pies, no es unilateral, es la diferencia, ¿ya? Entonces la anemia severa también nos puede producir claudicación, pero ¿cuál es la diferencia? En que va a tener no dolor en un pie, sino en ambos, ¿ya? Pasemos al siguiente. Bueno, ¿cuáles son las otras enfermedades que vamos a ver? Que no sean venosas, pero sí van a presentar alteraciones por falta de, digamos, por una hipertensión arterial, por trastornos de coagulación y por falta de vitaminas como el escorbuto, que van a presentar fragilidad capilar. ¿Ya? Vamos, pasámoslo. Ahí, esto es lo que tienen que memorizar. Está, de todo lo que se habla. ¿Cuál es la diferencia entre la insuficiencia arterial y la insuficiencia venosa? Como ven, la claudicación verdadera está en la arterial, sin claudicación, la venosa. Habitualmente es unilateral, la arterial, y la venosa puede ser en ambas, como les había mencionado, puede haber en ambos lados o solamente en uno, porque no vas a tener varices en un solo pie, vas a tener los dos, ¿no? Y el dolor es despertino, o sea, al despertar. La palidez, en el otro va a haber pigmentación ócrea. En el otro tienes hipertricosis, o sea, va a haber mayor pelo. En el otro no va a haber pelos, pérdida de pelos. En cambios en las uñas van a haber paquioniquia y en el otro no hay cambios en la coloración de las uñas. Y lo que sí tendrían que ver es las tres Is. O sea, no siempre se va a respetar, pero es algo que pueden ustedes utilizar, que es en miembros inferiores, izquierdo, interno. Las úlceras siempre van a ser internas en las insuficiencias venosas, en el pie izquierdo y en miembros inferiores. Bueno, ya lo tienen, ya se han grabado, ya se han sacado. Siguiente. Aquí hay una foto donde ven la diferencia de la arterial y de la venosa. ¿Ves? Es medio pálido, el otro es tiene otra coloración. En el otro ven que es interno, el izquierdo, el otro puede ser en cualquier lado. Ok, pasamos a la siguiente. La evaluación anatómica de los ganglios linfáticos del linfa. Vamos a ver el sistema linfático. ¿Qué es el sistema linfático? Si sabemos y hemos visto en la anatomía que las linfas o el sistema linfático nos va a ayudar a prevenir o nos da, es como el cuartel. Alguna vez me han dicho, eso es el cuartel de nuestro cuerpo, donde están todas nuestras defensas, los linfocitos B y los linfocitos T. Los que si hay un proceso infeccioso, ellos están para ayudar. Entre los ganglios linfáticos tenemos a quienes: la amígdala, el timo, el vaso, el apéndice, los vasos linfáticos, los ganglios linfáticos, y ustedes van a ver que todo ese sistema linfático nos ayuda a, uno, identificar algún tipo de proceso inflamatorio, infeccioso e incluso inmunológico y tumoral. ¿Cuál es la diferencia entre la arterial, venosa y el linfático? Que el edema en los miembros inferiores son duros, no es suavecito. Y alguna vez me mandó un médico general, me ha dicho linfangitis, a un paciente que tenía edemas en miembros inferiores bilaterales, imagínense, y eran de piel oscura, ahí, ¿qué dice? Piel naranja, ¿no? Asimétrico, o sea, un pie sí, un pie chiquito, un pie flaco, otro edematizado, ¿sí? Tiene que haber no tiene que ser simétrico. Y frío, poco doloroso. Esos son los síntomas que tienen que ver en un paciente que tiene alteración en las linfas, que te puede producir una linfangitis, ¿ya?
sensación de peso, calambres, que esos sí también hemos visto en las otras afectaciones, como las arteriales, por ejemplo, y el cansancio en extremidades, que también se ve en las arteriales. Pasemos al siguiente. Bueno, ¿cuál es la importancia de ver si hay ganglios infartados, se diría así, o como ganglios linfáticos que nos ayudan a que veamos alguna patología que les decía? Por ejemplo, si en la parte del cuello, cuando ustedes se resfrían o tienen una amigdalitis, ¿qué ganglios se infarta o qué ganglios están aumentados de tamaño? Tienes la amígdala y está aquí, a este nivel. ¿Qué ganglios estarían infartando? Los cervicales. ¿Cuáles cervicales? ¿Qué? ¿Siete? Estamos las submaxilares. Anatomía, no, la anatomía es fácil, no sé por qué se complica. Si esto es la maxilar, ¿qué más? ¿Qué ganglios tenemos acá? Submaxilares o mandibulares, ¿está bien? Es fácil, ¿ya? Ahora, si tenemos ganglios o ganglios linfáticos que están a nivel de la clavícula, como hemos visto hace rato, que había, a ver, si el síndrome del mediastino, ¿qué enfermedades nos van a dar? Puede ser inflamación a nivel del tórax, tuberculosis, puede ser neumonías e incluso tumores, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde el ganglio esté aumentado de tamaño, va a ser la patología. Por eso es importante el hecho de que hagan la inspección de los ganglios linfáticos. Por ejemplo, ¿cómo podemos nosotros a veces diagnosticar cáncer de mama? Nos dicen, no, tenemos que hacer nuestra autoinspección, pero incluso a veces empieza en los ganglios axilares. Entonces, es muy importante saber de dónde es y qué patologías pueden llegar a ser. Incluso lo van a ir viendo de manera más insidiosa en todas las rotaciones, tanto de tórax, abdomen, pelvis. Ok, vamos pasando al siguiente. Como dice ahí, decía que son problemas inmunológicos que no solamente pueden ser procesos infecciosos, sino también procesos inmunológicos. Puede ser por alguna alteración a nivel de la una patología que es característica y se van a ver que hay ganglios en distintos lugares es el linfoma, por ejemplo, que simplemente tienes cadenas ganglionares tanto en las cervicales, que pueden ser inguinales, y no te has dado cuenta. Y si está por mucho tiempo, también pueden provocarte un proceso o una enfermedad inmunitaria. Hay afectaciones como el citomegalovirus, el Epstein-Barr, que también te van a producir ganglios infartados. ¿Cuál es la diferencia de que podemos ser que puede ser producto de un proceso infeccioso o producto de un proceso neoplásico? Por eso ya se le llama síndrome linfoproliferativo. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Uno es el tamaño de los ganglios, ¿ya? Eso vamos a ir viendo más adelante, donde el grupo de los ganglios va a significar qué funciones tiene, como la función inmunológica, esto en el caso de que si hay algún patógeno, alguna infección o alguna célula anómala, empiezan a infartarse, empiezan a crecer. ¿Cuál es otro indicador? Que hay enfermedades. O sea, nos está diciendo, hay algo que está afectando a tu sistema y por la cual ellos empiezan a aumentar de tamaño, como el cáncer o enfermedades, infecciones como autoinmunitarias, como el lupus, o como otras enfermedades como el cáncer. En el caso del cáncer, ya les he dicho, es el linfoma. Y las clasificaciones anatómicas que vamos a ver es dependiendo si son superficiales o son profundas. Las que van a ustedes ver solamente son
de las cervicales, axilares y las inguinales, las que van a poder tocar, palpar. Pero hay también las profundas, que solamente podemos verlo o bien con una tomografía, una ecografía, donde podemos determinar otro tipo de patologías que podemos prevenir y diagnosticar de manera temprana. Pasamos al siguiente. Y como hemos visto, que les dije que estos patógenos van a activar a los linfocitos T y B en procesos infecciosos, como también ayudan a la respuesta inmunitaria adaptativa para producir anticuerpos. O sea, no solamente es para infecciones, sino también para prevenir y combatir enfermedades. Lo que les decía, primero, en la inspección casi no vamos a ver los ganglios, no es como cuando tienes un tumor o lo ves, o cuando se ve una infección, los ganglios tenemos que palparlo. Y cuando vamos a llegar a poder tener un diagnóstico certero es con los estudios paraclínicos, por eso es la evaluación. O sea, no solamente nos tenemos que basar en inspección y palpación, sino con estudios que nos van a complementar diagnóstico con los estudios paraclínicos, que ya les he dicho, tomografía, ecografía, etc. Ya, pasamos al siguiente. ¿Qué tenemos? ¿Cuáles son los métodos de inspección que tenemos que tomar en cuenta? Es la palpación, que debe ser de manera meticulosa, evaluar el tamaño, la consistencia, si es sensible el ganglio o no. ¿Esto qué significa? Si el ganglio es doloroso, ya piensen que es cáncer. Si el ganglio es duro, bueno, algo maligno. Las técnicas de la palpación pueden ser visual, podemos ver algunos ganglios si se visualizan, pero tenemos que ver si hay inflamación, si hay coloración anómala de la piel, porque también podríamos confundirnos con un absceso o con un lipoma, por ejemplo. Que hay lipomas, ¿no? Que no son dolorosos, son grandes, son suavecitos, no hay circulación colateral. Los factores que afectan a la evaluación, es muy importante la edad, el estado inmunológico. Si son pacientes que son inmunosuprimidos, como los pacientes con VIH, ellos obviamente van a tener sus ganglios reinfartados y van a pensar que pues el señor tiene otras cosas. Por eso es bueno hacer una buena anamnesis, una buena historia clínica, para que podamos interpretar y saber el diagnóstico de estos pacientes. Pasemos al siguiente. ¿Cuáles son las regiones que vamos a ver de los ganglios linfáticos? Vamos. La ubicación, ya les había dicho hace rato que pueden ser los ganglios cervicales, nos van a indicar cada ubicación, nos va a indicar más o menos dónde está la afectación. O sea, es como decirte, son como prodromos de una enfermedad. Si están los ganglios cervicales, cuando ustedes revisan y ven a los pacientes que en este momento estamos con auge de infecciones respiratorias de vías superiores, de respiratorias superiores, van a encontrar mayormente ganglios a nivel del cuello, del submaxilar, y conforme va en distintas ubicaciones del cuerpo se va a ver distintas patologías. Ya les he dicho, ¿no? Si lo encontramos en la clavícula, pueden ser problemas pulmonares. Si estamos en la axila, pueden ser mamas, ingle, abdomen y el hueco pélvico. Ok, pasamos a la siguiente. Como ven, los ganglios de la cabeza y el cuello, hace rato lo habíamos visto, que se pueden dividir en superficiales y profundas, en las que estas van a drenar. Por ejemplo, cuando hay un proceso infeccioso viral, por ejemplo, citomegalovirus y Epstein-Barr, que van a producir igual aumento del tamaño de las cadenas ganglionares a nivel de la cervical, y estas pueden presentarse hasta 2 semanas. Sin embargo, hay otras que solamente cuentan unos días o no presentarse. ¿Ya? Pasamos al siguiente.
En las axilares, ¿qué vamos a ver? ¿Qué patologías podríamos ver en el sistema linfático axilar? Problemas a nivel de la caja torácica, de la pared del tórax, problemas patológicos a nivel de tórax como neumonía que hemos quedado, y como problemas a nivel de los ganglios linfáticos, que serían del tórax, puede ser. También las de tuberculosis también se puede producir, y un aumento exagerado de los ganglios linfáticos a nivel del cuello, que también se le llama escrófula. Eso tienen que diferenciar de los pacientes que tienen un tumor. ¿Qué es la escrófula? ¿Alguien sabe? La escrófula es el segundo nombre o es una variante o otro nombre de la tuberculosis ganglionar. A veces lo confunden, incluso tuve un paciente que lo trataron como si tenía una escrófula, o sea que tenía una tuberculosis ganglionar, tenía un ganglio a nivel cervical. El señor seguía mal, seguía enfermo, además tenía mal de pot, todos pensaban que era un mal de pot. Pero ha ido avanzando y seguía el señor, a pesar del tratamiento específico, a pesar de todo, seguía él empeorando. Se le hizo una biopsia de los ganglios mediastinales, incluso se le hizo una tomografía, que tenía ganglios mediastinales a nivel del tórax, y eso lo hemos determinado con una tomografía. E incluso con una resonancia se realiza la biopsia y tenía un linfoma no Hodgkin, paciente de 57 años de edad. Entonces, no siempre tengan que pensar, obviamente en nuestro país, por ser endémico, en tuberculosis, lo primero que tenemos que pensar es en TB. Luego, puede ser otras patologías, es en menor frecuencia, pero se está viendo actualmente, incluso hay aumento de cáncer de boca y de ganglios submaxilares por la masticada de coca. Pero no nuestra hoja de coca la normal, sino la coca machucada, que en Santa Cruz están utilizando el bolo bolero, creo que le dicen, bolero, el bolo bolero, donde utilizan bicarbonato y otras cosas más que no sabemos qué es, que tal vez eso está haciendo que aumente mayor el riesgo a pacientes que tengan cáncer. ¿Ya? O sea, tengan cuidado sus familiares que estén masticando coca machucada. Pasen al siguiente. Bueno, como se ha visto casi un 90% de los ganglios van a estar normales. O sea, casi mucho no van a comer. ¿Ya? Y el 10% es patológico. Y esto se puede correlacionar por enfermedades graves como las neoplasias o enfermedades infecciosas que van yendo pacientes que están con procesos infecciosos o neoplasias. Pasamos al siguiente. Vamos. La interpretación diagnóstica y semiológica. Pasamos. ¿Qué tenemos que ver? La mayor parte de los infartos ganglionares está producido por qué? Como ven en el cuadro, infecciones. Así que no piensen que todos los ganglios esté aumentado de tamaño, piensen que es ya un linfoma. No. Tienen que correlacionar con otras cosas. ¿Ya? Entonces, en un mayor porcentaje están las infecciones. Segundo lugar están las neoplasias. Tercer lugar, las inmunitarias. Y como último, los linfomas, que es un porcentaje bajo. ¿Qué tenemos que ver nosotros? Tenemos que hacer el tratamiento oportuno. Siempre tienen que correlacionar. Si es un paciente que tiene ganglios y recién se ha enfermado, está con un proceso respiratorio, es infeccioso. Pero si el señor te dice, yo tengo estos ganglios hace un mes, 2 meses, he bajado de peso, ya no como, tengo diaforesis en la noche, o te dice, ha salido hace 2 años, ha ido creciendo de a poco, no me molestaba, pero ahora ya sí me molesta. Entonces, ustedes
ustedes ya tienen que determinar si es un proceso agudo o crónico. ¿Ya? Pasemos al siguiente. ¿Y cuál es? Este es el examen físico de los edemas a nivel linfático. Ya hemos dicho que puede ser asimétrico. Eso sí es una linfa muy grande y otro pequeño. Ah, no, pues Dios. Ahí está. Y ven sus úlceras, son espontáneas, secundarias a un trauma. Estas tienen grandes cantidades de linfa, o sea que van a supurar, van a pensar que está con pus, pero no, pero es más el linfa que eso. Y van a tener cambios atróficos, o sea la piel se vuelve un poco más dura, de color naranja, pueden ser de color amarillo, como quieran. Y en la palpación el edema es duro, no se arruga, o sea en esta no tiene fobia. ¿Saben qué es la fobia, no? Cuando aprietas el dedito en el nervio inferior. ¿Dónde tienen que ser? ¿A qué nivel tienen que poner para saber la fobia? ¿Dónde? ¿Qué me dicen? Levanten la mano y a ver. Lineales, vale. La cara inferior de la cara interna ¿de qué? ¿De qué hueso? ¿Ah? La tibia. ¿Por qué? Porque es un lugar donde no hay músculo. Sí se ve, sí se puede llegar a tocar la tibia. Entonces ahí sí tendríamos que hacer el o sea, para saber cuál es, si tiene o no tiene fobia, ¿ya? Y la temperatura es normal, no es fría ni caliente. ¿Listo? Siguiente. Bueno, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales para evaluar las afectaciones ganglionares? Pues es importante saber la localización, ya hemos dicho si son cervicales, ganglionares o longitudinales, las características morfológicas, tamaño, movilidad, esencia. ¿Y el tamaño cómo vamos a ver? Con ecografía. Si es mayor a 2 centímetros, ya tienes que pensar que es algo malo. Que haya irrigación en el ganglio linfático, ya tenemos que estar pensando que es algo malo. ¿Ya? Y los síntomas asociados que son relevantes, el fiebre, el peso, que era lo que les estaba hablando, el hecho de que si hay fiebre, malestar general, todo puede ser algo agudo, no ha sido de meses, sino de semanas, es algo agudo, puede ser infeccioso, por si es de largo proceso, maligno, y a este paciente ya puede llegar a tener otros síntomas, hipodexia, pérdida de peso, cansancio. Ok, siguiente. Y como ven, para identificar, como les había dicho, los ganglios o las adenopatías, es bueno utilizar una ecografía o la tomografía. ¿Cuáles vamos a no ver con la ecografía? Son las torácicas y las abdominales. Y las que sí vamos a poder identificar, las inguinales o las cervicales, con una ecografía. Ok, para eso